Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Les digo un saludo muy especial para todos. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Vamos a comenzar el día de hoy un nuevo estudio. Muchas gracias al pastor Mauricio que terminó su estudio la semana pasada. Un estudio muy hermoso acerca de la palabra de Dios. ¿Quién es su iglesia? ¿Quiénes somos su templo? ¿Cierto? Entonces, el día de hoy el Señor me ha inquietado desde hace mucho rato ya a hablar de un tema, que siempre ha estado en mi corazón, siempre ha estado en mi corazón y poco a poco el Señor me ha dado el entendimiento, me ha dado eh, el que, como dijimos ahora, el querer como el hacer para estudiar la palabra y ver siempre quién es Él, ¿cierto? ¿Quién es Él por medio de las Escrituras? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría, o la mayoría no, todos los pastores que estamos aquí en esta congregación, uno de nuestros pilares siempre es en la enseñanza es enseñar quién es nuestro Señor, ¿verdad? Enseñar quién es ese Señor, ese Dios todopoderoso, enseñar quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en eso es lo que nosotros creemos, en eso nos basamos, en eso se basa nuestra salvación, en eso se basa nuestra enseñanza, ¿cierto? Como dijimos ahora, la palabra de Dios dice claramente, si ha de alabarte, que sea en entenderme y en conocerme, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, siempre nuestra enseñanza tiene que ir dirigida al conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor ha puesto un tema muy hermoso en mí, un tema el cual yo he llamado así de esta manera, lo he llamado legítimo rey, legítimo rey. ¿Por qué legítimo rey? Bueno, podemos ver todos que a través de las escrituras y lo que hemos sabido acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hemos siempre conocido que allá en la cruz del Calvario, los judíos, ellos crucificaron al rey, ¿verdad? Y eso quedó totalmente escrito, eso quedó ahí plasmado, eso quedó ahí confirmado, ¿verdad que sí? Quedó verificado que el que crucificaron ahí fue Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos eso y nosotros vemos que dice rey de los judíos, entonces nosotros decimos, bueno, aquí qué es lo que pasó, porque nosotros siempre hemos sabido y hemos conocido que nuestro Dios es rey, ¿verdad? Para nosotros eso no tiene ninguna discusión, ¿verdad que sí? Para nosotros eso no tiene ninguna discusión, eso está totalmente claro. Pero una cosa es nosotros decir, sí, Él es nuestro rey, ¿verdad que sí? Y otra cosa es uno poder comprobar por medio de las Sagradas Escrituras que efectivamente eso se cumplió, que efectivamente eso fue así, que efectivamente, mis hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el rey legítimo. Pero cuando digo el rey legítimo, estoy hablando también de esa nación, rey legítimo de esa nación de Israel, el cual él vino a ellos y ellos lo desecharon, ¿cierto que sí? Ellos desecharon al rey, ¿verdad? Pero ¿por qué lo desecharon? Entonces, vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, vamos a dar un recuento, ¿cómo se dice? Un paseo por las Sagradas Escrituras, ¿verdad que sí? Y vamos a tomar pasajes de la Escritura acerca de la promesa, en este estudio vamos a ver cómo se cumplieron las Escrituras, ¿cierto? En ese rey. Y vamos a ver también algo muy importante, mis hermanos, si Él es el rey, ¿cierto que sí? ¿De cuál reino estaba, cuál es su reino entonces? ¿De qué reino hablaba él siempre? ¿Verdad? Porque a pesar de que él es legítimo rey, él fue legítimo rey aquí en la tierra según la descendencia de los reyes, ¿verdad que sí? Porque igual que como el Señor le había dicho a David, en algún momento le había hecho una promesa que de su simiente iba a nacer el rey, un rey, ¿cierto? Que iba a ser soberano y que iba a regir a las naciones, ¿verdad? Efectivamente se cumplió, ¿cierto? Entonces, bueno, vayamos a las Sagradas Escrituras
Vamos a comenzar el estudio en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 17. Juan, capítulo 19, versículo 17. Vamos a ir ahí y vamos a ver un acontecimiento muy importante, algo que sucedió ahí y que necesitamos de cierta manera saber qué sucedió porque es la base de nuestro estudio, ¿cierto? Vamos a ver. Juan capítulo 19, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, dice. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título. Escuchen esto, porque esto es importante, ¿cierto? Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿qué decía ese título? La palabra de Dios dice que ese título decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, podemos ver por medio de las Sagradas Escrituras que efectivamente se cumplió y que eso quedó evidencia de que nuestro Señor Jesucristo es ese Rey de los judíos, ¿cierto? Sigamos leyendo. El versículo 20 dice la palabra de Dios, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, ¿verdad? Estaba escrito en los tres idiomas. En los tres idiomas, mis hermanos. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Es decir, que había una disputa ahí, había una molestia, ¿verdad? Había cierta discrepancia y había cierta, digamos así, de cierta manera, había cierta molestia, cierta angustia o disensión o problema de ellos de aceptar que efectivamente ese era el rey de los judíos, ¿cierto? Había esa molestia en ellos, entre los principales sacerdotes y los judíos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es clara. Miren lo que dice aquí. Respondió Pilato. Pilato les dio una respuesta a ellos clara y les dice, lo que he escrito. Lo que se escribió, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. Ahí ya no hay cómo retroceder las cosas. Ahí ya no hay otra manera, ¿cierto?, de que hayan ocurrido las cosas, porque se tenía que quedar evidencia de que efectivamente su pueblo lo rechazó, o por lo menos los judíos lo rechazaron, o algunos judíos, porque no fueron todos, ¿cierto? Algunos judíos lo rechazaron, en gran parte de la mayoría, lo rechazaron y no recibieron a ese rey de gloria. No recibieron y no aceptaron de ninguna manera la promesa o no aceptaron de cierta manera que se cumplió la promesa dada por el Señor, ¿cierto? En algún momento, de que ese rey era el gran rey salvador, aquel que iba a venir a salvar a su pueblo. Ellos no aceptaron esa palabra, no aceptaron nunca eso, ¿verdad? Por eso ellos le decían a los principales, a Pilato le dijeron los principales, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Y Pilato dijo claramente, no señor, lo que he escrito, punto. No es más. ¿Ve? Entonces, interesante eso porque recordemos lo que dice la palabra de Dios también, ¿cierto? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Verdad que sí? Eso está allá en Juan 1:11. A los suyos vino, mis hermanos, pero los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios. Mas a todos, ¿qué? Los que le recibieron, dice, los que le recibieron,
Porque es que una cosa diferente es entre reconocer y recibir, ¿cierto? Porque estas personas, estos judíos, no era que no hubieran reconocido que efectivamente se era, sino que no lo recibieron, es decir, no lo aceptaron, porque es que toda la evidencia recae sobre nuestro Señor Jesucristo, de que efectivamente eso se cumplió, de que efectivamente se dio cumplimiento a la promesa, aquello que el mismo Dios Todopoderoso, allá desde las Escrituras, desde la parte antigua, desde los primeros escritos, había dicho que iba a salvar a su pueblo, que iba a mandar un renuevo, ¿cierto? Que iba a mandar un renuevo a salvar a su pueblo, ¿verdad que sí? Eso estaba escrito ahí en la ley, e incluso está confirmado por los profetas, ¿cierto? Y está en los salmos, todo eso está ahí escrito, y el Señor Jesús vino y dio cumplimiento a todo eso, pero ellos no quiere decir que no lo reconocieron, sino que no lo recibieron. La palabra de Dios es clara, no lo recibieron, es decir, no aceptaron esa gran verdad, ¿cierto que sí? Entonces la palabra de Dios dice, los que le recibieron, a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, a los que creen en su nombre, dice el Señor, les dio potestad, dice el Señor, les dio una potestad, una hermosa potestad, mis hermanos. ¿Cuál es esa hermosa potestad? Ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, para poder llegar a este punto, para poder explicar todo lo que conlleva a esta escritura, ¿cierto? Vamos a tener que dar un recorrido por una vuelta por las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se trata todo eso y vamos a tratar de traer evidencia escrita, evidencia contundente de que efectivamente ese rey que caminó entre nosotros, ese Jesús que caminó entre nosotros, ese Jesús que vivió aquí y que estuvo aquí y que todo el tiempo dijo, yo soy el Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, efectivamente se cumplió, porque él estaba dando cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él, que efectivamente él lo fue, ¿verdad? Entonces vamos a ver evidencias y vamos a ver mucha escritura acerca de lo que sucedió con él y de las promesas del Señor. Entonces, bueno, yo quisiera de pronto también en algún momento, si alguien quiere compartir algo, esto es un estudio bíblico, mis hermanos, si alguien quiere compartir, si alguien quiere aportar algo, si en algún momento alguien quiere hablar, puede prender el micrófono, dice, Germán, yo quiero aportar esto, Germán, a mí me parece esto, no sé, alguien quiera de pronto compartirnos algo del tema que estamos hablando, de pronto alguien tiene su corazón, de pronto compartir algo, alguien quiere opinar algo. Es un estudio bíblico, mis hermanos, es algo para que nosotros dialoguemos, para que nosotros compartamos, porque yo también aprendo de ustedes, mis hermanos, a veces ustedes también abren sus micrófonos y comparten palabra y comparten muchas cosas que son verdaderamente ciertas y de eso aprendemos todos, ¿verdad? Entonces, si alguien está invitado a hablar, bien pueda, alguien si lo quiere hacer con muchísimo gusto. Bueno, mis hermanitos, vayamos al libro de Lucas, al capítulo 19, versículo 28. Lucas 19, vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Para ese estudio, no sé, vamos a mirar ciertos aspectos, como les dije ahora, vamos a mirar ciertos aspectos de este hermoso tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón estudiar, y es el hecho de que vamos primero a ver las evidencias acerca de las promesas, por qué se decía Jesús, hijo de David, ¿verdad que sí? Pero también las Sagradas Escrituras nos aclaran perfectamente que, como dice el Señor, yo soy la raíz de David, ¿cierto? No era David la raíz de Jesús, sino que el Señor es la raíz de David. ¿Por qué el Señor decía eso? Vamos a ver también la genealogía del Señor Jesús, ¿verdad? Porque está plasmado ahí la escritura. Está ahí en la escritura toda la genealogía, todos sus antecedentes, del linaje, de dónde viene.
y por supuesto, cómo se cumple la escritura en él, ¿cierto? Que es ese rey que el Señor había en algún momento prometido a David, ¿verdad? Entonces, miremos la palabra de Dios. Dice versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Dice así las Sagradas Escrituras. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Miren, mis hermanitos, bueno, sigamos aquí un momentico y ya les explico algo, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían mantos por el camino, ¿verdad? Dejemos ahí un momentico, vamos a explicar algo. ¿Alguno en algún momento se ha preguntado por qué un pollino? ¿Por qué un asno? En otra versión o en otras de los evangelios. Mire, este acontecimiento en particular, todos saben que los acontecimientos del Señor, ¿cierto? Se dieron testimonios, se atestiguaron en los evangelios, ¿verdad que sí? Y algunos de los evangelistas, de los 4 evangelistas, plasmaron estos acontecimientos en las escrituras, algunos unos acontecimientos y los otros acontecimientos. Hay varios acontecimientos que quedaron registrados en los 4 evangelios, ¿verdad que sí? En los 4 evangelios. No todos los acontecimientos del Señor quedaron registrados en los 4, pero hay algunos. Y este en particular, mis hermanos, fue tan importante para la gente, para que quedara plasmado en las escrituras de que efectivamente esa fue la entrada triunfal del rey a Jerusalén, ¿verdad? Que quedó plasmado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen este testimonio. Ahora, ¿por qué la pregunta de que el Señor entró en un asno? ¿Por qué el Señor haría eso? Entonces, para poder entender eso, hay que leer un poquito acerca de los reyes. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que cuando un rey entraba, digamos, de cierta manera, pacíficamente a un pueblo, o un rey quería manifestarse que había paz en él, que venía en son de paz, él venía montado en un burro o en un asno, ¿verdad? El asno representa un animal humilde, un animal sumiso, un animal que es, así como lo dije, un animal humilde y sencillo. Eso es lo que representaba un asno. Por eso un rey, cuando entraba en un asno o cuando montaba un asno, era porque venía siempre en señal de paz, en señal de humildad, ¿verdad? No lo mismo que representaba como si hubiese entrado en un caballo, porque el caballo representa, es una acción bélica, el caballo representa esa imponencia y representa de cierta manera esa acción bélica o guerrera de un rey, ¿verdad? Entonces, esa era la razón principal por la cual un rey monta en un caballo o monta en un asno o en un burro, por así decirlo. Entonces, miren la magnitud de todas estas cosas, porque el Señor manda, y como estaba escrito, porque es que el Señor no mandó a traer un burro simplemente o un asno porque Él se le ocurrió, sino porque estaba escrito, mis hermanos, estaba escrito que así tenía que ser. ¿En dónde está escrito entonces eso? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Zacarías
9:9. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Si alguien quiere leerlo, bienvenido. Es Zacarías 9:9. ¿Alguien, por favor, que nos colabore con ese versículo? Buenos días, pastor. Mi hermano Willington, el Señor Jesucristo me lo bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, pastor, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo. Zacarías 9:9, mi hermano. Perfecto, sí. La palabra del Señor Jesucristo dice, 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén, amén. Sí, mi hermano. Está bien hasta ahí. Muchísimas gracias, yo le pagué. Entonces, podemos ver que el Señor no mandó a traer el pollino y no montó sobre el pollino simplemente porque a él porque le pareció bonito el burrito, ¿cierto? No, él lo hizo fue porque estaba dando cumplimiento a la promesa, estaba dando cumplimiento a la profecía por medio del profeta Zacarías, ¿verdad? En el cual él dijo que ese rey, ¿cierto? Que iba a venir a salvar al mundo, que iba a venir a salvar a su pueblo, ¿cierto que sí? Que iba, en este caso está hablando específicamente de Jerusalén, ¿cierto? Porque habla de la hija de Sión, habla de ese pueblo de Israel. Dice, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Esa era la razón principal por la cual el Señor entraba en un pollino de asno. ¿Ve? Entonces, hermosa palabra porque el Señor nos da a nosotros la promesa y nos da la evidencia que se cumplió, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, sigamos leyendo y miremos qué más nos dice el Señor. ¿Qué más nos dice acá? Vamos en el versículo 37, ¿verdad que sí? Vamos en el versículo 37. Bueno, dice la palabra de Dios así, versículo 37. Estamos en Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, a dar a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hay algo que me llama muchísimo la atención aquí en este versículo, mis hermanos. Muchísimo me llama la atención. Y es que a pesar de que había mucha gente, a pesar de que en el pueblo de Israel o en la ciudad de Jerusalén específicamente hablando, porque después la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Porque en Jerusalén era donde estaba el trono, era donde estaba específicamente, o supuestamente estaba el reino, ¿cierto? Donde él debía tomar posesión. Dice la palabra de Dios que ahí dice que había, a pesar de que había muchísimas personas, ¿quiénes fueron los que se gozaron? ¿Quiénes fueron los únicos que se alegraron por ver entrar al rey? ¿Quiénes fueron esos únicas personas que estaban ahí gozosos de ver eso que estaba ahí? ¿Quiénes fueron esos únicos que alabaron a Dios, que se regocijaron en ver esa profecía cumplida, en ver esa promesa cumplida? ¿Quiénes fueron, mis hermanos? Mis hermanitos, la misma palabra de Dios lo dice. Sus hijos. Amén. La palabra de Dios lo dice. Los discípulos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y es así como nosotros también nos regocijamos de escuchar estas cosas, de escuchar esta palabra, de escuchar estas revelaciones. Pero son revelaciones porque el Señor nos revela estos misterios, pero no son revelaciones porque sea algo nuevo, ¿verdad que sí? No, eso no es algo nuevo, es algo que estuvo ahí, que se cumplió y que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero el Señor, por su misericordia, nos da a nosotros esa alegría, nos da a nosotros esa libertad para confiar en la palabra, nos da a nosotros nos pone en el corazón esa confianza y ese gozo y alegría en nuestro corazón por escuchar esta palabra.
por saber que se cumplió, porque la palabra de Dios lo dice. Toda la multitud de los discípulos, no dice la multitud de todo el pueblo, sino de la multitud de los discípulos que estaban alabando a Dios en ese momento, pasando, entrando, esa hermosa, esa entrada triunfal del Señor a Jerusalén, ¿cierto? Bueno, dice en el versículo 38, dice, diciendo, bendito, ¿qué estaban diciendo entonces sus discípulos ahí en ese momento? ¿Qué era lo que estaban gritando a viva voz? ¿Qué era lo que estaban gritando, mis hermanos? Estaban diciendo ellos, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, paz en el cielo y gloria en las alturas, dice el Señor. Gloria en las alturas, mis hermanos. Gloria en las alturas. Dice, Hosana. Ellos estaban alabando y cantando salmos al Señor en ese momento, mis hermanos. Cuando ellos gritaban, Hosana, Hosana, decían, ¿verdad? Miremos una palabra muy bonita en Salmos. Dejemos el dedo ahí un momentico, vayamos al Salmo 118, 25. Salmo 118, 25. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien que nos quiere colaborar con este versículo? Amén, Germancito. Buenas noches. Señor les bendiga. Buenas noches, María Piedad. Señor le bendiga. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Salmo 118, 25. Al 29, sí, por favor. El Señor dice, el Señor, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén, amén, mi hermana. Entonces, podemos ver que cuando ellos estaban diciendo eso, era cantando salmos. Estos salmos eran los que estaban cantando. Ellos estaban de cierta manera manifestando o expresando que se estaba cumpliendo la promesa del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que representaba Hosana? ¿Qué era lo que ellos decían entonces cuando decían Hosana, Hosana al rey, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, porque es que Hosana, recordemos lo que en algún momento hablamos también, Hosana es una palabra hebrea que significa salve, ¿verdad? Significa salve. Esta palabra incluso le voy a contar, dice, puede ser empleada como salutación, es decir, como un saludo expresivamente religioso, ¿verdad? O una aclamación o una admiración, ¿cierto? O como incluso una petición de piedad, ¿verdad? Entonces, ese es el significado de Hosana. Por lo tanto, lo que ellos estaban diciendo ahí en ese momento era, Dios, sálvanos. Ese rey que ellos estaban viendo pasar ahí, ¿verdad? Ellos estaban clamando a ese rey y le estaban diciendo, Señor, sálvanos, ten piedad de nosotros, sálvanos, Hosana al rey, estaban diciendo, bendito sea el Señor. En el versículo 39 dice la palabra de Dios, entonces algunos de los fariseos, escuchen esto, dicen, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a los discípulos, reprende a tus discípulos, le decían, ¿cierto? ¿Qué es eso? O sea, recordemos que mientras los discípulos alababan y se gozaban de ver estas maravillas, ¿cierto que sí? Estos fariseos iban y le decían, oiga, reprenda a sus discípulos por estar gritando, y no solamente por estar gritando, sino por estarlo alabando a él, porque es que ellos no creían en ese rey que estaba entrando ahí. Ellos nunca lo creyeron, ¿verdad? Por eso lo crucificaron. Por eso le dijeron a Pilato, no pongas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Y Pilato les dijo claramente, no, lo que he dicho, lo que he escrito, he escrito. Ahí no hay reversa de eso, ¿verdad? Entonces, hay algo muy importante. En el versículo siguiente dice la palabra de Dios, en el versículo 40 específicamente dice, él respondiendo, mire lo que respondió el Señor, les digo, os digo que, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, dice el Señor. Las piedras clamarían.
Y cuando llegó cerca a la ciudad, mire lo que sucedió acá, mis hermanos. Dice en el versículo 41 así de esta manera. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora encubiertos están tus ojos, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Dice la palabra de Dios, ¿por cuanto qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál visitación? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Mire lo importante de estos dos pasajes, mis hermanos, de estos tres pasajes, porque la palabra de Dios dice que al Señor le causó tanto dolor que Él lloró en ese momento. El hecho de que ellos no lo hubieran reconocido, el hecho de que esa ciudad por la cual Él vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿cierto? Esa ciudad, ese pueblo a los cuales Él vino, no conoció el tiempo de su visitación, es decir, no conoció ese momento, no les fue en ese momento dada la potestad de abrir los ojos y poder reconocer igual que los discípulos lo hicieron, ¿verdad? Porque la multitud de los discípulos se gozaban y se alegraban y alababan y daban gloria a Dios por todas las maravillas que estaban viendo en ese momento. ¿Cuáles maravillas? Ver entrar a ese rey de gloria ahí por todo el camino hacia Jerusalén. ¿Ve? Venía del Monte de los Olivos. Por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, el Señor lloró porque había castigo sobre ellos. ¿Cuál castigo? Pues que ellos no eran hijos de Dios y por lo tanto, al no ser hijos y ser hechos hijos de Dios, iba a haber un castigo tremendo para ellos, hermanos. Y no solamente para ellos, sino para todo aquel que no reconozca a nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador, como nuestro gran Rey. Señora. Pastor, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Pastor, quería hacer un aporte sobre lo que estamos leyendo. Claro, mi hermana, después. En el versículo 34 dice, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Ahí venían de desatar el pollino. Y cuando uno va al original, ese Señor, o sea, dice ellos, porque el Señor lo necesita. Y cuando uno va al original, la palabra Señor traduce Dios o Cristo o soberano. Entonces podemos ver que los discípulos sí tenían la revelación y sí habían reconocido al Señor, ¿no? O sea, sabían que el Señor Jesucristo era el mismo Dios. Por eso ellos, porque es que para nosotros la palabra Señor pues es una palabra muy normal, pero en esta traducción significa Curios, que es el Dios supremo, el Dios soberano. Muchísimas gracias, mi vida. Muchas gracias por tu aporte. Muy valioso ese aporte. Sí, definitivamente me faltó esa parte, me la pasé. Y es súper importante eso, porque efectivamente ellos dijeron, en ese momento, ¿qué estaban diciendo ellos? Ya no estaban diciendo simplemente como estamos leyendo nosotros, porque nosotros a veces en las escrituras está específicamente todo, pero nosotros a veces pasamos de largo, ¿cierto? Pasamos como que leemos muy rápido y no discernimos en detalle las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos ahí? Ellos dijeron, porque Dios lo necesita, o porque el rey lo necesita en ese momento, el soberano, el rey, el Dios, ¿verdad que sí? Ese rey, ellos sí reconocieron, claro, eran sus discípulos, ¿verdad que sí? Y por eso, acá dice claramente más adelante que la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios dando grandes voces. Yo me imagino el éxtasis tan tremendo que había en esos discípulos en ese momento,
de ver al Rey de Gloria, de ver manifestarse las escrituras en él, de dar cumplimiento a la promesa que él mismo dijo que iba a venir a salvarnos, que iba a venir un rey, que iba a venir a gobernar, y ellos ver esa majestuosidad ahí, de ver a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo las escrituras, cumpliendo sus promesas. Yo creo que eso tiene que haber sido algo inimaginable. O sea, aquí las escrituras nos dice que la multitud, los discípulos se gozaban, gozándose, comenzaron a alabar, daban grandes voces, pero eso es solamente una descripción. No nos alcanzamos nosotros a imaginar cuál majestuoso fue ese acontecimiento, ese momento para los discípulos que estaban presentes ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad que muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Entonces estábamos hablando que por cuanto ellos no conocieron el tiempo de su visitación, ¿verdad? Iba a haber castigo para ellos porque ellos no reconocieron ese momento. No hubo, de cierta manera, esa potestad o esa autoridad sobre ellos de poder reconocer, de poder abrir sus ojos, de poder tener ese corazón humilde, de poder reconocer que efectivamente este Jesús, este que estaba diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, yo soy Dios, en algún momento, ellos no lo reconocieron, ellos no hicieron caso a eso. Hasta el día de hoy, mis hermanos, hasta el día de hoy, ellos les nombran a Jesús y eso es, mejor dicho, terrible para ellos. De hecho, lo que es el Talmud y lo que son todas las discusiones rabínicas, en parte todo lo que es las discusiones de los judíos y todo eso, ustedes no se imaginan, mis hermanos, ustedes no se imaginan las atrocidades que ellos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no se imaginan que yo a la verdad no me atrevo ni siquiera a repetir una sola de ellas solo por amor y por respeto a mi padre. De verdad que sí. O sea, yo no me atrevo a decir una de esas atrocidades o esas cosas inmundas que dicen ellos acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque de verdad que mi amor y mi respeto no me da a mí para nombrar algo de lo que tan tremendo como lo que ellos dicen y hablan acerca de Jesucristo. Entonces, Les tengo una pregunta. sí, señora, dígame. El Señor los bendiga. Mi pregunta es si todos los que en ese momento estaban dando júbilo, por decir así, cuando el Señor montó y fue hacia Jerusalén, conocían bien las escrituras, lo Sí, que señor. estaba escrito. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando el Señor es crucificado y cuando aún no se presentaba él ante los discípulos, ellos se entristecieron muchísimo. Es como si ignoraran el hecho de que el Señor resucitaría. Perdón, mi hermana, ¿quiénes se entristecieron? No lo entendí. ¿Quiénes se entristecieron en ese momento? Por lo que había acontecido con el Señor. Porque hay una parte, en este momento no recuerdo, que ellos iban de camino y él se presentó y les habló que porque estaban así. Iban hablando sobre el Señor. No recuerdo bien. ¿Eso es de pronto en el camino de Maús? Cuando Sí. iban, dos personas iban caminando y el Señor se les presenta. Sí. Ajá. Pero cuando Él se les presenta, recordemos la palabra que Él no se presenta tal cual como era físicamente anteriormente, ¿verdad? O sea, él no se les presentó con la cara misma con que Él murió. Él hubo una transfiguración en Él, ¿cierto? Por eso ellos no lo reconocieron, ¿sí? Pero, sin embargo, es como, según lo que he leído en parte de Hechos, es como que el hecho de lo que pasó da como a entender de que ellos no entendían aún lo de la resurrección. Ajá. O sí, en sí, todos los seguidores en ese momento del Señor sí entendían bien quién era Él, qué iba a acontecer con Él, que iba a ser muerto y que iba a resucitar. ¿Lo dudaron
o ignoraban, bueno, tal vez porque también he leído que el Señor pues al marcharse dice que vendría en espíritu como consolador, y ahí viene una serie de acontecimientos por medio del bautismo del espíritu, por decirlo así. Antes de ese bautismo, ellos sí, o sea, tenían muy claro todo esto de que él era el Cristo realmente, de que él iba a morir, que iba a resucitar. Efectivamente, ellos conocían las escrituras, mi hermana, ellas conocían la escritura, pero al principio, por supuesto que ellos hubo dudas acerca de esas cosas, pero a través del caminar con el Señor comenzó a darles esa confianza y afirmar su fe en Él para que creyeran a lo que Él estaba diciendo, y efectivamente estaban ellos creyendo que Él era el Cristo del que había de venir, ¿cierto que sí? Incluso, por ejemplo, podemos ver conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Felipe, y Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿cierto que sí? Pero el Señor les dice claramente, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy andando contigo y aún no me conoces, Felipe? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me reconoces, cierto? Es algo como eso. Entonces, hay muchos acontecimientos que el Señor les habló a ellos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios también dice que después de que ocurrieron estas cosas, la resurrección del Señor, dice que ellos se acordaron que todas estas cosas estaban escritas. Entonces, cuando el Señor resucita, Él da cumplimiento específicamente a todo lo que era con Él, y ellos entran en esa fe de afirmar completamente de que efectivamente Él era el Cristo y Él era el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Pero eso ellos lo sabían desde antes, de cuando ellos comenzaron a conocer al Señor, ellos se dieron cuenta de estas cosas, ¿verdad? Pero pastor, solo cuando... Señor, Pastor Eduardo. Para interrumpirlo, es muy bien la explicación, mi pastor. Yo pienso que para que apoyemos lo que su merced está diciendo y para apoyar lo que está preguntando Gracielita, Lucas 24:44 en adelante está afirmando lo que usted está diciendo, pastor. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Lucas. 24:44. Si su merced puede ir ahí a Lucas 24:44. Claro, pastor, con mucho gusto, muchas gracias. ¿Lo puede leer, pastor, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, espere que estoy aquí en Lucas 24:44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, él, estando aún con vosotros, él les estaba, cada acontecimiento que sucedía, obviamente ellos estaban en ese proceso de ese aprendizaje que el Señor fue su maestro y les enseñó, y en medio de su carne a veces dudó el mismo Juan el Bautista. Acordémonos que Juan el Bautista estaba preso y él sabía que iba a morir, y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo si él era el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Y él le dijo, díganle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos saltan, los mudos hablan, porque eso ya estaba escrito en Isaías 35:4. Entonces aquí, ya en Lucas 24:44, hago énfasis en esto porque el mismo Juan, que vino a preparar el camino, quería asegurarse de que él era efectivamente el Rey de Reyes, el Creador, el Todopoderoso. Lo mismo le pasaba a los discípulos de Jesús en ese caminar. De hecho, también podemos notar que cuando Jesús, antes de la crucifixión, le preguntó, ¿quiénes dicen, la gente que dice quién soy yo? Y la gente dice que no, que usted es un profeta, que eso. Y el Señor le puso a Pedro en su corazón decir que Él es el Cristo. Entonces, en ese caminar el Señor los estaba preparando para llegar a esta conclusión aquí en Lucas 24:44. Aquí el Señor ya había resucitado y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor estaba diciendo que era necesario que todo lo que se escribió
en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos los profetas, los Salmos, todos escribieron de él. Entonces les abrió, ahí está, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Eso mismo que aquí está escrito, eso, por ejemplo, lo del pollino, estaba escrito y era necesario que todo eso se cumpliese, dice el Señor Jesús. Dice que para que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Entonces, eso era, pastor. Muchas gracias. Qué pena interrumpir. No, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias por su aporte. Gracias, Muy pastor. bueno su aporte. O sea No, que, gracias. como dice la parte del 45, hasta ese momento ellos no tenían el completo entendimiento de las escrituras, porque dice que hasta ese momento ya vino el Señor a abrirles el entendimiento para comprender lo que estaba escrito. O sea que ellos vivían, era como por fe, por un cierto conocimiento. Abriendo ese aprendizaje, muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Gracias, pastor. Amén. Mi hermana Graciela, vayamos un momentico al libro de Juan. Vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 15. Me acabo de acordar de este versículo para que lo miremos un momentico. Vayamos todos al libro de Juan, al capítulo 12, versículo 15. Amén. ¿Ya lo tiene mi hermanita Graciela? Sí, señor. Bueno, ¿lo puede leer, por favor? Del versículo 15 al 16. No temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Amén. Amén. Eso contesta su respuesta, contesta su pregunta, ¿cierto, mi hermana Graciela? Amén, amén. Sí, muchas gracias. Sí, entonces podemos ver que la palabra de Dios es clara, ¿cierto? Ahí en ese momento fue cuando el Señor fue glorificado, es decir, cuando el Señor resucitó, fue que ellos se acordaron o que el Señor, como dice el versículo que el pastor nos citó, que ellos entendieron, el Señor les dio esa potestad, esa autoridad de que pudieran abrir el entendimiento y comprender de que todas estas cosas estaban escritas, ¿verdad que sí? Que todo eso estaba escrito acerca de Él, ¿verdad? Entonces, ahí está su respuesta, mi hermana Gracielita. Pastor, Señor le bendiga. Señora. Pastor, lo que pasa es que a veces nos confundimos un poquito, porque como leemos, por lo menos Juan, Marcos, o sea, leemos Juan, Marcos, entonces pensamos que de pronto pero lo que los discípulos, ellos habían leído, recordemos que ellos lo habían leído, era con la ley y con los salmos y con los profetas, o sea, esto que para ellos del pollino y todo eso era lo que se había leído en Zacarías, y por eso es que de pronto a veces nosotros equivocamos un poquito porque pensamos que ellos sabían esto que había escrito de pronto Juan, ¿sí me entiendes? Pero ellos sabían, era lo que habían leído en los profetas y en la ley y en los salmos, no Juan, porque esto se vino a escribir después. De pronto a veces nos confundimos un poquito por eso. Sí, amén. Muchas gracias, mi vida. Ajá. Sí, a veces, miren, mis hermanos, cuando a alguien le pregunte a usted qué significan los evangelios, nosotros podemos decir con toda tranquilidad que el evangelio es el testimonio o es la confirmación de que se cumplieron las promesas dadas por el Señor en el Señor Jesucristo. O sea, es eso. Básicamente, en los evangelios está atestiguado, está testificado de que se cumplieron todas las promesas, de que el Señor vino y cumplió con todas las promesas. Por eso están escritos ahí los evangelios, porque todos dan testimonio de que Él efectivamente cumplió, como dice la palabra de Dios allá en Mateo, ¿cierto?
Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley, ¿cierto? Eso dice el Señor Jesucristo, yo vine a cumplir todo lo que estaba escrito de mí. Por eso cuando algunos de los fariseos venían a quererlo tentar al Señor, a hacerlo caer de pronto en alguna pregunta, el Señor decía, de mí está escrito en Moisés. Moisés escribió de mí, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de Moisés, estamos hablando de la ley. Toda la ley, los profetas y los salmos, todo está escrito acerca de él. En todo se cumplió. Yo no me voy a cansar de decir nunca que las escrituras, que el Señor vino y cumplió con todo lo que está escrito. Eso es algo que eso no tiene ninguna, como se dice, eso no se puede refutar, eso no se puede contradecir, el Señor cumplió con todo. Y a través de todos estos estudios, a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra y de las prédicas, podemos ver efectivamente que todo se cumplió, ¿verdad? Que el Señor dio cumplimiento a las Sagradas Escrituras, a todo lo que estaba escrito de él. En eso se basan las Escrituras. Por eso nosotros somos cristocéntricos, ¿verdad? Por eso nuestra palabra, nuestras prédicas, nuestros estudios, es llevarlos a ustedes al conocimiento de Dios, al conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en eso se tiene que basar nuestra sabiduría, en eso se tiene que basar nuestra fe, en eso se tiene que basar nuestras obras, nuestro ser. Nosotros tenemos que vivir por eso, por el Señor Jesucristo, por conocerlo, por entenderlo, ¿verdad? Porque es la manera como nosotros crecemos espiritualmente, es la manera como nosotros nos fortalecemos, es la manera como nosotros nos aferramos a ese Dios Padre que es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos finalmente llegar allá donde Él. Entonces, bueno, sigamos por acá. ¿En dónde era que estábamos? Estábamos entonces en... bueno, vayamos al libro de Jeremías. Vamos a comenzar a ver entonces la promesa de ese rey. Ya vimos que el Señor, esa triunfal entrada de él a Jerusalén, ¿cierto? Como rey. Entonces vamos a ver en las Escrituras qué más decía de él, qué más decía, cuáles eran esas promesas que Dios Todopoderoso nos había hecho por medio de sus que había plasmado en las Escrituras y que había hecho por medio de los profetas. Aquí está una de ellas, por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5 al 6. Jeremías 23, versículos 5 al 6. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bueno, amén. Entonces, dice la palabra de Dios así de esta manera, dice desde el versículo 5, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Dios, justicia nuestra. Amén. Entonces, vemos la palabra de Dios, vemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que había hecho, ¿cierto?, por medio de los profetas, que iba de la línea de David, de esa descendencia, de la casa, de la familia de David, de este linaje de David, iba a levantar un renuevo, ¿cierto? Y ese renuevo, es decir, ese rey que se iba a levantar, iba a ser un rey justo, ¿cierto que sí? Eso dice la palabra de Dios. Será dichoso y hará juicio y justicia. Más adelante vamos a hablar también acerca del juicio. ¿Quién es ese juez? Porque más adelante también tenemos un versículo que nos habla a nosotros de quién es el juez, ese juez que iba a reinar. Entonces, vayamos también al libro de Segunda de Samuel, el versículo 7, y vamos a ver ahí la promesa que el Señor le hace a David. Segunda de Samuel 7, versículo 12 al 17.
Segunda de Samuel 7, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está hablando el Señor a David, ¿verdad? Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Afirmaré su reino, dice. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, dice el Señor. Afirmaré para siempre el trono de su reino. No dice el trono de tu reino, sino el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo, a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono, dice la palabra de Dios, será estable eternamente, dice el Señor. Conforme a todas las palabras, a todas estas palabras y conforme a toda visión, así habló Natán a David, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el Señor Jesús le habló a David por medio del profeta Natán y le dio esta hermosa profecía, le dio esta hermosa promesa de parte de nuestro Señor, que dijo que de la descendencia y del linaje de David iban a ser un rey, el cual iba a tener un trono eternamente, que ese trono iba a ser por siempre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que es un trono eterno y que es un trono que iba a durar por siempre, por supuesto que no está hablando de una persona física o que no está hablando de algo, digamos, de cierta manera, está hablando de un hombre en particular, ¿cierto? Sino que está hablando de algo mucho más espiritual, está hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, eso que nos quede claro, la misma cita está allá también en Primera de Crónicas también, Primera de Crónicas 17:11, para que de pronto la quiera leer y quiera comparar estos dos versículos, son exactamente lo mismo, esa misma promesa está allá. Entonces, nosotros estudiando todo esto, podemos ver que no solamente se cumplieron las escrituras, se cumplió la promesa, sino que también los discípulos, ellos creyeron a esa promesa, ¿cierto? Ellos también creyeron, ellos también acogieron esa palabra. Miremos lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 13. Hay muchas citas, mis hermanos, en donde nos dice a nosotros, siempre nos lleva a nosotros, las escrituras nos llevan a nosotros y nos dicen que Jesús era hijo de David, ¿cierto? Pero no, a ver, ¿cómo les digo? Cuando en la antigüedad o en el pueblo anteriormente se acostumbraba a decir, por ejemplo, hijo de David, ¿cierto? Porque venía de la casa y del linaje de David, ¿cierto? No porque David lo hubiera engendrado, no porque David fuera hijo específicamente o porque David hubiera, de cierta manera, engendrado a tal persona o en este caso, por ejemplo, al Señor Jesús. No, David no lo engendró, ¿cierto? Se hablaba de esa manera, de una manera figurativa, porque venía de la casa y de la familia de David, ¿cierto? Eso incluso lo podemos ver también, a ver si lo encuentro un momentico. Vayamos un momentico para que miremos lo que les estoy diciendo en Lucas. Dejemos el dedo un momentico ahí en Hechos de los Apóstoles, si ya lo buscaron. Y vayamos al libro de Lucas en el versículo 2. Capítulo 2, versículo 3. Lucas, capítulo 2, versículo 3. Vamos allí un momentico para que miremos lo que les estoy diciendo.
Dice la palabra de Dios así, Lucas capítulo 2, versículo, vamos desde el 3. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, ¿cierto? Estamos hablando de José, el padre de Jesús, o como se creía padre de Jesús, porque eso es algo que vamos a ver ahorita más adelante, les voy a explicar. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto dice la palabra de Dios, era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer. Entonces, yo creo que en este estudio del día de hoy, no creo que alcancemos a ver lo que representaba para los judíos la genealogía, y vamos a hablar más específicamente de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo se cumplió la promesa acerca de este advenimiento, esa promesa que el Señor hizo, que iba a venir del linaje y de la casa de David, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una evidencia, porque dice la palabra de Dios que José era de la casa y familia de David, pero no era porque hubiera vivido con David, sino que venía Pastor Germán. ¿Señor? Pastor Germán, para hacer salvedad y claridad que Dios, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, no tiene genealogía, no tiene ni principio ni fin de días. Estamos hablando de la genealogía en la carne. Bueno, para que la gente no se vaya a confundir con eso. Sí, claro, pastor, muchas gracias por su aporte. Sí, estamos hablando de la genealogía en la carne, porque como les dije ahorita, es algo que voy a explicar más adelante acerca de la genealogía, pero la genealogía en la carne, porque el libro de los apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a dar a nosotros una claridad acerca de que habla específicamente de que fue en la carne, fueron sus días aquí en la tierra, porque como dice la palabra de Dios también ahí en Juan, ¿cierto? Dice que el Señor se hizo carne, él anduvo, ¿cierto? Vimos la gloria de Dios y anduvo entre nosotros, ¿cierto? Entonces, de esos días en la carne es que yo estoy hablando, de esos días, para que, como dice el pastor, no vaya a haber de pronto alguna mala interpretación de que es el Hijo de Dios o que estamos hablando de dos personas diferentes. No, es el mismo Dios, pero estamos tratando de evidenciar que efectivamente Él cumplió las Escrituras al decir que Él se hizo carne, ¿cierto? Que Él tomó forma humana, ¿cierto? De que hubo un nacimiento virginal por medio de María, ¿cierto que sí? Más no de parte de José, ¿verdad? Y eso es algo que, como les dije ahorita, lo voy a explicar más a profundidad. Yo pienso que de pronto en el próximo estudio, en la próxima semana, porque no alcanzamos a ver todo lo que representa la genealogía del Señor Jesucristo en sus días en la carne, ¿verdad? Ahorita por el momento estamos viendo la promesa del Señor, cómo se cumplió y cuál fue la promesa que el Señor le hizo a David, que iba a venir un rey, le iba a dar un rey que iba a venir, que iba a ser de linaje, pero que ese linaje iba a ser en la carne, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a hablar acerca de esas dos genealogías que está en Mateo y que está también en Lucas. Pero vamos a hablar más a profundidad de eso. Sigamos acá por lo pronto, vayamos a ¿dónde era que estábamos? En Hechos de los Apóstoles. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el versículo 13. Entonces, dice la palabra de Dios así. Voy a leer todo el capítulo, voy a leerlo desde el principio, para que nos pongamos en contexto con lo que estamos hablando. A veces podemos leer un solo versiculito ahí, tal, como tal, pero a veces es bueno leer todo el contexto para un mejor entendimiento de la palabra, ¿verdad? Para un mejor entendimiento de todo lo que estamos hablando. Entonces, dice la palabra de Dios así, desde el versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto nos da a nosotros también entendimiento acerca de lo que representaba, por ejemplo, o lo que significaba para los apóstoles, ¿cierto? Y para todos los discípulos del Señor, los creyentes, todo en el Señor, ¿qué representaba para ellos el día de reposo? Entonces, aquí podemos ver, aquí hay un muy hermoso ejemplo de lo que representaba, por ejemplo, el día de reposo. La palabra de Dios dice que ellos, a donde entraban, a ciudad que ellos llegaban, ellos siempre iban y buscaban las sinagogas en día de reposo, iban siempre a congregarse allá, ¿cierto? A leer las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras? ¿Y qué era lo que ellos leían? Ellos leían la ley, los profetas y los salmos. Y eso lo vamos a ver acá. Dice, se sentaron, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y después de la lectura de la ley, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, ¿verdad? Ellos reconocían quién eran ellos y les dieron la oportunidad a ellos, por medio de las Sagradas Escrituras, de que si había una palabra de exhortación, pues que por favor se las dijeran, porque es que ellos sí entendían, mis hermanos, lo que representa la exhortación de parte de nuestro Señor para nosotros. Es que la exhortación, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de exhortación, es para que genere un cambio en mi vida. O sea, si a mí nadie me dice lo malo que yo estoy haciendo, mis hermanos, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Me voy a ir derecho para el hueco. Si alguien a mí no me dice, mire, usted está haciendo mal, usted está cometiendo este error, ¿verdad? Si alguien a mí no me dice, mire, lo que usted está haciendo, el Señor lo castiga. Si alguien a mí no me dice, mire, va a traer castigo el Señor si usted va a seguir en las mismas, usted nunca va a cambiar. ¿Qué va a pasar conmigo entonces, mis hermanos? ¿Qué va a pasar? Si a mí nadie me enseña la ley y los profetas, todo lo que está escrito acerca de mi Señor Jesucristo, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer yo, mis hermanos? Esa es la palabra de exhortación, eso es lo que nosotros quisiéramos tener siempre, una exhortación, ¿verdad? Para que eso genere un cambio en mi vida, para que yo poder, de cierta manera, ser cada vez mejor, ser perfeccionado en la palabra, ¿verdad? Ser perfeccionado en la fe. Bueno, dice la palabra de Dios, versículo 16. Pablo entonces, levantándose, es que Pablo no perdió la oportunidad, ¿verdad? Pablo no dijo, no, yo ahorita no quiero hablar. Pablo no dijo en ningún momento, no, es que estoy como cansado. No, es que yo vengo de un viaje. O no, es que, bueno, yo la verdad no quisiera decir nada ahorita. No, Pablo no perdió oportunidad y dijo, venga para acá. Levantándose hizo señal de silencio. Bueno, silencio a todo el mundo porque voy a hablar. Eso fue básicamente lo que hizo Pablo en ese momento, ¿cierto? Dijo, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas. Y hay algo muy curioso, mis hermanos, hay algo muy curioso aquí, hay algo de suprema importancia y algo muy interesante. La palabra de Dios dice claramente, varones israelitas. Él se dirigió al público en general, él se dirigió a los que estaban ahí escuchando en ese momento, ¿cierto? Pero de los que estaban escuchando en ese momento, él hizo una distinción. ¿Cuál fue la distinción que hizo Pablo ahí? Pablo hizo una distinción entre dos grupos. Hay dos categorías acá. Dice, varones israelitas y los que temen a Dios. Dice, y los que temen a Dios. Varones israelitas y los que temen a Dios. ¿Ve? Ya desde ahí, mis hermanos, ya sabíamos nosotros, el apóstol Pablo nos estaba dando a entender ahí, por medio el Señor, por medio del apóstol Pablo nos estaba dando a entender de que ya venía exhortación para ellos, ¿verdad? Porque ya había una distinción entre los varones israelitas y todo el público en general que estaba ahí y los que temían a Dios, porque dentro de todo ese grupo que estaba ahí, habían unos que temían a Dios, habían unos que tenían temor de Dios, habían unos que amaban a Dios y por ese amor lo amaban, lo respetaban y le temían a Dios. ¿Ve? Los que teméis a Dios, oíd, oigan, dice la palabra de Dios, oigan. Dice la palabra de Dios, versículo 17. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto.
¿cierto? El Pablo comienza a describirles desde allá, desde los tiempos antiguos, ¿cierto? Todo lo que aconteció a los padres cuando ellos estaban incluso en Egipto, estaban extranjeros en tierra de Egipto. Dice, con brazo levantado los sacó de ellos, los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dijo a Saúl, hijo de Cis. Saúl era hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Ese era Saúl, ¿cierto? Todos recuerdan quién es Saúl, ¿verdad? Recordemos lo que está hablando Pablo. Pablo estaba diciendo allá en el libro de Samuel, creo que es primera de Samuel, nos relata a nosotros la forma en cómo el Señor le había dado gobernantes al pueblo de Israel, ¿cierto que sí? Porque el Señor les había dicho, yo soy su rey. Es más, vamos a leerlo, que yo creo que lo tengo por aquí, a ver si me acuerdo, es primera de Samuel, un momentico. Creo que es primera de Samuel 7. Por favor, primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8, vayamos todos ahí. Dejemos el dedo un momentico allí en Hechos de los Apóstoles, la lectura para que la sigamos ahorita, y vamos a ver qué fue lo que aconteció ahí. Porque es que, miren, mis hermanos, les voy a decir algo. En la tierra han habido muchos reyes, ¿cierto? Y el pueblo en general tuvo muchos reyes a partir de Samuel, ¿cierto que sí? Pero para los discípulos, para los que creen y para los que temen a Dios, para los que el Señor les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, siempre ha habido un rey. Desde la eternidad hasta la eternidad, siempre ha habido el mismo rey. ¿Quién es ese rey? Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él ha sido nuestro rey siempre, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios acá. Primera de Samuel, capítulo 8. Le voy a leer desde el versículo 1, dice así, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, porque Samuel era uno de los jueces que el Señor le había dado al pueblo de Israel, es decir, era juez y además era profeta, ¿verdad? Entonces, pero ya Samuel estaba viejo, ¿verdad? Ya estaba viejo y entonces le había dado ese ejercicio, ¿cierto? Esa autoridad se la había transferido a sus hijos. Pero mire lo que sucedió. Entonces dice, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Dice el versículo 3, escuchen esto, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Ahí, mejor dicho, acabaron con todos esos muchachos. ¿Ve? No siguieron el camino de Samuel, no siguieron el camino del Padre, no siguieron el camino de ese ejemplo hermoso que el Señor les había puesto por medio de Samuel, por medio de su Padre. No lo siguieron, se dejaron sobornar y de hecho pervirtieron todo. ¿Eh? Dice en el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Ve? Era que ellos querían un rey porque todos los reyes alrededor, porque había muchas tierras alrededor, ¿no? Habían otras naciones alrededor, estaban los jebuseos, los saduceos, los amonitas, estaban, bueno, todas esas otras regiones que estaban alrededor, ¿verdad? Y ellos todos tenían rey.
Entonces, ellos querían un rey que los defendiera a ellos, ¿cierto? Que los liderara por ellos, pero el Señor siempre les había dicho, yo soy su rey, yo estoy con ustedes. Vimos la palabra de Dios acá cuando el mismo el apóstol Pablo nos lee y dice que él los soportó en el desierto durante 40 años, ¿verdad? Durante todo ese tiempo el Señor estuvo con ellos, los soportó, los ayudó, los apoyó, los llevó, los guió, los lideró, pero no, ellos querían ver algo físico, ellos querían ver algo ahí, algo que pudieran palpar. Ellos nunca tuvieron ese sentimiento espiritual, ellos nunca pudieron trascender a lo espiritual, ellos nunca tuvieron esa fe para creer en el Dios Todopoderoso que estaba ahí arriba, ¿verdad? Sigamos leyendo, mira lo importante de esta lectura. Dice, versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, ¿cierto? A Samuel no le agradó eso. Entonces dijeron, Samuel, perdón, perdí aquí un momentico. Pero Samuel no le agradó esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor a Samuel, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Escuche la palabra, no te han desechado a ti. No te han desechado a ti, sino a mí, dice el Señor. A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, para que no reine sobre ellos. Ellos no estaban desechando a Samuel, ellos estaban desechando directamente a nuestro rey, a ese rey que él les dijo, yo soy su rey. Siempre lo dijo, siempre el Señor lo dijo. Pero ellos dijeron, pero el Señor les dijo, escúchelos, déles el rey que ellos quieran, porque no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. Mire lo tremendo de esta palabra. Entonces, bueno, ahí está pues para que nosotros entendamos, ¿cierto? De cierta manera podamos decir qué fue lo que sucedió ahí. ¿Por qué esta gente desechó al Señor? ¿Ve? ¿Por qué vinieron todos estos reyes? ¿Ve? Miremoslo, sigamos leyendo acá sigamos leyendo en Hechos de los Apóstoles. Entonces, es la razón principal por la cual vienen los reyes a Israel, ¿cierto? Entonces, él les pone por rey a Saúl, ¿cierto? Él le pone por rey a Saúl. Y luego que muere Saúl, viene David. Después de David viene Salomón, después de Salomón viene Roboam, ¿cierto? Pero en Salomón, recordemos, ya tuvimos un estudio y por medio de Salomón se rompe el reino, ¿cierto? Se rompe el reino en dos. Entonces, sigamos acá. Vamos en el versículo 21, Hechos de los Apóstoles 13:21. Dice, luego pidieron rey. Bueno, desde el 20 dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice la palabra de Dios, versículo 22, quitado este, les levantó por rey a David, quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Por Salvador a Israel. ¿Ven? Entonces, podemos ver la palabra de Dios. Esta palabra que leímos ahorita en Primera de Samuel es súper interesante y yo creo que vamos a dejar ahí por el momento para que retomemos en la próximo estudio, en la próxima clase, retomemos desde acá y veamos qué fue lo que sucedió con ellos, ¿cierto? ¿Por qué hasta el día de hoy esta gente no cree en el Señor Jesucristo? No cree en ese rey, porque ellos desde el principio, ellos no desecharon a Samuel, que dice la palabra, no desecharon a Samuel, desecharon al Rey de Reyes, desecharon a nuestro Señor Jesucristo, que es el que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, Y se si el Señor me lo quedaron permite, sin rey, ¿no? señora, Y se quedaron sin rey hasta hoy lo esperan. hasta el día de hoy, porque de pronto en la próxima clase, mi hermanita Graciela, vamos a ver que a pesar de que el Señor no lo coronaron como rey como tal, pero sí gobernó aquí en la tierra como rey, sí gobernó en la carne como rey, y lo voy a demostrar porque se lo voy a dejar como tarea. A partir del versículo 5 en adelante, el Señor dice algo muy interesante, ¿cierto? Desde el versículo 4 de Mateo dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la primera palabra la primera frase o las primeras palabras que dijo el Señor? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo el Señor cuando comenzó su ministerio? Dijo algo así como esto. Dijo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice el Señor? Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el máximo representante de un reino? ¿Cuál es la figura de un reino? ¿Cuál es la figura de un reino, mis hermanos? El rey. Amén. El rey. Y cuando el Señor estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo que ese rey estaba gobernando en ese momento, entró a gobernar. Y usted puede leer a partir de los evangelios, del evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5, más o menos hasta el 7, usted puede leer ahí lo que dice la palabra de Dios, usted puede leer las bienaventuranzas del Señor, cuando Él se sienta en el monte, ¿cierto? Es decir, Él se sienta en su reino, Él se sienta en su trono, Él se sienta en el monte, dice la palabra, y de ahí comienza Él a hablar las cosas. Entonces, cuando usted lee todas estas bienaventuranzas, usted analiza y dice, ¿qué otra persona en este mundo tendría la autoridad, tendría la potestad, tendría la sabiduría de hablar como Él habló ahí en ese monte? Léanlo, mis hermanos, y la otra semana, si el Señor lo permite, lo analizamos, para que veamos quién es ese rey que, a pesar de que lo rechazaron, a pesar de que lo crucificaron, a pesar de que lo maltrataron, lo escupieron y lo mataron, él ejerció como rey aquí en la tierra, ejerció como rey para nosotros, los que creemos en Él. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanitos.